Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. El 21 de agosto, el licenciado Lenín Moreno presentó un conjunto de medidas económicas, las cuales se hicieron a través de la presentación, a través de un show, incluso con elenco, donde por un lado se daban medidas cosméticas, que se hablaba de eliminación de teléfonos celulares, de combustible de vehículos, por otro lado, de un conjunto de medidas que simplemente dañaban a la economía y al bolsillo de todos los ecuatorianos, como el incremento en el precio de los combustibles. Y finalmente parecía que había un conjunto de medidas que provocaban sancionar a sectores de la sociedad ecuatoriana, atentando claramente a la Constitución de la República, como por ejemplo con el artículo 392 de la misma, donde se establece que el Estado ecuatoriano tiene que velar por los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Asimismo, en el artículo 40 de la Carta Magna de la Constitución de la República se establece que se tienen que dar un conjunto de servicios y de aplicación de la política pública del Ecuador. Pero no solo con eso, sino con la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana que hemos tratado aquí en la Asamblea Nacional, donde en su artículo 8 se establece el sistema de asistencia y protección que tiene que dar el Estado ecuatoriano. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué es lo que pasa cuando a nosotros, a los migrantes, se nos busca restringirnos derechos? ¿Qué es lo que pasa cuando constantemente se busca simplemente eliminar el Estado, atentando contra nuestras comunidades? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una Cancillería que tiene más o menos 1.704 empleados en toda la Cancillería, en todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de los cuales 715 se encuentran en el exterior y 989 aquí en territorio nacional. Hay que recordar que nuestras legaciones diplomáticas cumplen con dar asistencia y protección a nuestros migrantes, pero que también son la representación de nuestro Estado y establecen las relaciones políticas y comerciales. Nos encontramos con que se ha pretendido, y de manera extraoficial hemos podido conocer de fuentes muy cercanas de la Cancillería, que pretenden cerrar, por ejemplo, el consulado que más acciones consulares hay en el mundo, como es el de Queens. Recientemente han sacado un comunicado buscando retractarse, pero esa inseguridad que se está generando en nuestra comunidad migrante no puede pasar. Hablan de pretender cerrar, en el caso de Europa, el consulado de Hamburgo y el consulado de Alicante. Compañeros, compañeras asambleístas, estos consulados, el de Alicante concretamente, da apoyo y atiende a más o menos 25.000 ecuatorianos en la región. Asimismo, hay que destacar la importancia humana que tienen nuestros consulados. Los consulados no solo sirven para trámites, para emitir pasaportes, sino que han formado parte fundamental de la defensa de nuestros afectados por las hipotecas. Asimismo, han conseguido poder retornar a los hogares, en el caso de Italia, a los hijos de los ecuatorianos que fueron tutelados, y brindar un conjunto de apoyo para el emprendimiento, para que podamos realizar los trámites mejor. Los consulados ecuatorianos cambiaron mucho. Antes simplemente te daban pasaporte tarde y con mala cara. Nuestros consulados se volvieron mucho más eficientes. Te dan servicio de registro civil, de récord policial, asistencia en el área de movilidad humana. La importancia humana es esencial. Pero nosotros, aparte de eso, necesitamos poder apoyar a nuestro sector exportador, y nuestros consulados también hacen esta labor. Yo he escuchado con antelación al proponente, pero quisiera, por favor, que se tome en cuenta los siguientes elementos. El primero, que podamos nosotros conocer si realizaron algún tipo de informe técnico aquí en la Asamblea Nacional, informe técnico para tomar la decisión política
de cerrar estos consulados. Les recuerdo que el consulado de Alicante fue abierto el 29 de septiembre del 2011 por el gobierno de Rafael Correa Delgado para atender a nuestros migrantes. Y esa es la verdad. Pareciese que el gobierno de Moreno simplemente lo que quiere es ir eliminando las obras a favor del pueblo ecuatoriano que generó el gobierno de Rafael Correa Delgado. Que se nos presente entonces un informe técnico aquí en la Asamblea Nacional. Yo ya le he solicitado por escrito al canciller que nos mande el informe técnico para que lo analicemos. ¿Cuáles son los motivos? ¿O simplemente es la revancha contra nuestra comunidad migrante? Que venga aquí el canciller también. Le pido al proponente que venga aquí a la Asamblea Nacional para que nos explique ese informe técnico, para saber de verdad si es necesario el cierre o no. Y también que nos presenten un plan de acción de cómo van a atender a nuestra comunidad migrante si es que deciden el cierre. Que nos digan cómo van a atender en el caso de Alicante a esos 25.000 ecuatorianos, a la gente de Queens, de Hamburgo, de otras partes del mundo. Yo me pregunto, compañeros y compañeras legisladores, que si el gobierno de Lenín Moreno ha tomado esta decisión, espero que haya sido por una cuestión técnica y que no sea en un ataque hacia nuestros migrantes, en una especie de retaliación o venganza, por varios motivos. Porque le recuerdo, por ejemplo, que el embajador en España pretendía perseguir a nuestros migrantes ecuatorianos acá, haciendo que las entidades financieras españolas cobren las deudas hipotecarias aquí. Y tuvo que retractarse por primera vez en la historia. Nuestra Cancillería tuvo que desmentir a uno de sus embajadores. En ese sentido, ya tenemos experiencia de pretender sancionar a nuestra comunidad migrante por parte del gobierno de Lenín Moreno. Simplemente porque nuestra comunidad migrante es agradecida con el trabajo que se ha hecho por la comunidad migrante. Esto nos tiene que unir a todas las bancadas, porque no se trata de una tendencia política, de una vendetta, o si me gusta el gobierno actual o el anterior. Se trata de los derechos de nuestros migrantes. Por eso, al proponente, decirle que desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a apoyar la resolución, pero también que esperamos desde la bancada de la Revolución Ciudadana se tomen en cuenta los tres elementos fundamentales que he indicado. Por un lado, que se presente aquí en la Asamblea Nacional el informe técnico en una de nuestras comisiones especializadas. Por otra, que venga el mismo canciller a explicarnos ese informe técnico. Y finalmente, que se nos presente el plan de acción que van a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, señor asambleísta.